antes del nacimiento de Cervantes, ya los reyes de Asturias y León tenían bodega y viñedo en el Ribeiro, en la zona de Gomariz, donde se conserva un recinto amurallado denominado a Peza do Rei. Y el padre Samuel Iján, oriundo de San Clodio, en su libro Historia de Ribadavia y alrededores, indicaba que el Ribadavia se vendía al doble del precio que Burdeos.